Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este estudio bíblico en el monte. En esta oportunidad estaremos hablando acerca del libro de Mateo, capítulo 22, del versículo 23 en adelante. Así que te invito a que puedas ir a traer tu cuaderno, tu lápiz, tu Biblia, para que podamos estudiar juntos en este tiempo. Ahí donde te encuentras, familia, ayúdame a hacer una oración para que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros y sea Él el que nos dé la palabra certera de alineamiento y de corrección. Así que te invito a que oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido que nos ayudes a poder estudiar tu palabra y poder tener revelación, entendimiento, Señor, de lo que tú quieres decir a través de las Escrituras. Señor, hasta aquí ponemos todo bosquejo, todo aquello que hemos preparado, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ministrando a tu iglesia a través de las redes sociales, a través de las personas que están viendo este estudio. Gracias te damos y que, Señor, bendice a cada persona que esté escuchando del otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si ya tienes tu Biblia, si ya tienes tu cuaderno y tu lapicero, bueno, abre tu Biblia en el capítulo 22, versículo 23, y ayúdame con la lectura. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no pues le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Para ponernos en órbita y solamente mencionar dos puntos importantes que estaban sucediendo en ese mismo momento. Un día anterior, Jesús hace su ingreso a Jerusalén, a lo que se denomina la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es esa historia donde Jesús agarra un burrito y se monta sobre ese burrito y hace su ingreso. Dice la palabra en el capítulo 21 de Mateo que mucha gente empezó a tender sus mantos para que él pasara encima de eso, y también bajaron ramas de los árboles para proclamar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, haciendo una analogía y un recuerdo al Salmo 118, en el cual ustedes pueden revisar en nuestro anterior estudio que hicimos. Una de las cosas es la entrada triunfal, pero la segunda cosa que también había sucedido, que después de que Jesús ingresa a Jerusalén, viene Jesús al templo y hace la purificación del templo. ¿En qué consiste esto? En que Jesús ve cuán corrupta está el sistema religioso, porque ya las personas habían hecho una especie de negocio para vender animales para el sacrificio, cuando los animales deberían haber sido criados por los judíos, y es así donde se hizo un negocio, donde podías conseguir cosas fáciles. Y Jesús se enoja y empieza a botar a los mercaderes que vendían ahí los animales para el sacrificio, las ovejas, las aves y todo. Y Jesús dice una cosa importante. Dice en el versículo 13 del capítulo 22, dice así: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Estos dos hechos hicieron que los líderes religiosos
pongan los ojos en Jesús. Ya Jesús había sido algo evidente en estos 3 años de ministerio que estaba haciendo Jesús, porque había sanado enfermos, había multiplicado el pan, había dado muchas enseñanzas y en todas era notoria Jesús, pero ya con estas fue como que rebasó el vaso, ¿sí? Y es así donde los líderes religiosos empiezan a cuestionar a Jesús de una manera mucho más agresiva, diciéndole esta pregunta que podemos ver en el libro, en el versículo 23, dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? ¿Sí? Siempre Jesús se había tenido que enfrentar al cuestionamiento de los fariseos, al cuestionamiento de aquellos religiosos que veían a Jesús como algo fuera de lo normal para ellos y que según ellos podía traer alguna repercusión, ¿sí? Entonces, 2 cosas que podemos ver y 2 actitudes que podemos ver en los líderes religiosos, ¿sí? Y una de las cosas es la incredulidad que ellos tenían y el miedo por el qué dirá la gente, ¿sí? Se los leo este mismo versículo, el versículo 24, en la traducción del lenguaje sencillo. Dice: yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio la autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Si me responden eso, yo os diré quién me dio la autoridad para hacer todo lo que han visto. Y ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros: si respondemos que Dios le dio autoridad a Juan, nos preguntará por qué no le creímos. Y con esta pregunta ellos confrontaban su incredulidad. Ellos no creían que Jesucristo, que Jesús, el hijo del carpintero, era el Mesías elegido por el Señor, ¿sí? Ellos, a pesar de que veían las señales que hacía Jesús, que eran claramente evidentes, recientemente Él había resucitado un muerto, Él había multiplicado el pan, Él había calmado la tempestad, pero nada de eso hacía que los líderes religiosos pudieran creer en Jesús, ¿sí? Y otra de las cosas fue su miedo a la gente. Si ustedes ven el versículo 24 y 26 dice: si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Si ellos podían decir: este hombre no vino del cielo, vino del hombre, era contrario a todo lo que el pueblo había visto. Y ellos temían que el pueblo los apedreara o que hagan algo peor o que se vean o pierdan autoridad delante de ellos. Es por eso que ellos prefieren precautelarse a esta pregunta y dicen: bueno, no sabemos. Entonces, anulando de esa manera lo que ellos habían preguntado, ¿sí? Entonces, para tener un poco de claridad, ¿a qué se estaba refiriendo autoridad? ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que entender, que la autoridad no viene de parte de los hombres. La única autoridad puede venir de parte de Dios, ¿sí? Leemos la traducción de autoridad. En el original es la palabra exousia. Exousia. Esta es la palabra que se usa en la traducción original del griego, ¿sí? ¿Qué significaba? Que en sentido de capacidad, privilegio, fuerza, competencia, libertad, maestría, magistrado, patentado, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia y potestad, ¿sí? En eso se puede dividir la palabra autoridad, la palabra exousia. Ese es el significado que da el libro en el diccionario. Entonces, lo que le estaban preguntando a Jesús es: ¿con qué potestad haces esto? ¿O quién te ha capacitado para que tú puedas hacer tales cosas? ¿Sí? Esa era de las preguntas que Jesús
tenía que responder casi a diario por cada líder que lo cuestionaba. ¿Por qué? Porque Jesús no era parte del Sanedrín o no era parte de una familia conocida que era respetada en la enseñanza de la palabra o en la enseñanza de la Torá, que en ese tiempo era la ley, ¿sí? Sino que Jesús era el hijo del carpintero y para ellos bastaba que ese era su título y para ellos no era importante la autoridad que venía de parte de Dios y que Jesús tenía, ¿no? En Romanos 13, versículo 1 dice: sométase toda autoridad a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? Debemos entender que toda autoridad viene del cielo, no viene de los hombres. No es que nosotros ponemos a alguien en la autoridad, no, sino que viene de un designio divino. Y si tú tienes autoridad sobre algo, es porque Dios te ha dado esa capacidad. Dios te ha dado ese don o ese talento de poder administrar cosas, ¿sí? También dice en Santiago capítulo 1 verso 17, dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También dice en 2 de Corintios 3:2, dice: la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leer y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla que algo muy similar estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, y es por eso que Pablo escribe y dice a la iglesia: ¿es que acaso nosotros no tenemos autoridad delante de ustedes? Si yo fui uno de los fundadores, es por qué me piden cartas de recomendación. Y es que antiguamente alguien, si quería enseñar la palabra, o si alguien necesitaba, en la ley judía necesitaba ser recomendado de alguien, necesitaba ser discípulo de alguien. Entonces Jesús no estaba dentro de esos parámetros, no era de una familia que era estudiosa, así que era famosa, sino que Jesús era el hijo del carpintero y se presenta como alguien X para los fariseos y los judíos. Y es eso lo que genera que haya tanta molestia en medio de ellos, porque no era alguien recomendado, como lo muestra aquí Pablo. También habla en 2 de Corintios capítulo 3 verso 5: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios, ¿sí? O también lo que le preguntaron a los apóstoles cuando fueron cuestionados al haber sanado a un paralítico. Les dijeron esto en Hechos capítulo 4 versículo 7, dice: poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel: toda autoridad viene de parte de Dios. No hay ninguna delegación, ninguna potestad que venga de las tinieblas. Todo lo bueno viene de lo alto. Y esta era la respuesta que no querían escuchar los religiosos, los que estaban preguntando, los líderes, los del Sanedrín. No querían escuchar esto porque desconocían que Dios hubiese mandado a Jesús, ¿sí? Es esta manera donde Jesús, si bien no responde la pregunta, pero hay muchas cosas que muestran que la autoridad que tenía Jesús venía de parte de Dios, de lo alto, ¿sí? Y él tenía una comunión tan íntima con el Espíritu Santo, y es por eso que también nunca pudo caer en ninguna pregunta que le hicieron cuando le hacían preguntas como esta, de quién te dio la autoridad. Pero también tenía respuestas muy controversiales.
Es de esa manera que los líderes religiosos empiezan a perseguir a Jesús, y ya Jesús no enseñaba libremente después de este tipo de situaciones. Y solo para mencionar, Jesús había demostrado ya su autoridad a lo largo de su vida, de su ministerio, y podemos revisarlo en varias partes de la palabra. Solo para mencionarte, Jesús enseñó su autoridad al enseñar. Puedes leerlo en Marcos capítulo 1 versículo 22. También Jesús muestra su autoridad como alguien que perdona pecados en Marcos capítulo 2 versículo 10. Tú puedes leer que Jesús perdona los pecados con autoridad. Dice también, tiene autoridad con la naturaleza. Sí, eso está registrado en el capítulo 4 de Marcos, versículo 41, cuando los discípulos están en el mar y Jesús hace que la tormenta se calme en 2 segundos, y también muestra su autoridad sobre los demonios. Dice la palabra que cuando Jesús empezó a mostrar el reino de Dios, muchos espíritus inmundos huían de las personas, y de esta manera Él mostraba su autoridad. La autoridad de Jesús no solamente estaba que Jesús había sido enviado por el Padre, sino que su envío por el Padre se hizo visible, ya sea en algo tangible, así como la naturaleza, sobre los demonios, trayendo libertad, perdonando los pecados y también enseñando la doctrina como ninguna otra persona lo podía hacer. Es de esta manera que en nuestra primera parte podemos ver que Jesús tiene la autoridad dada del cielo, solo que el sistema religioso nunca va a reconocer aquello que viene del cielo. Segunda parte. En esta parte vamos a hablar acerca de la parábola de los 2 hijos. Una vez que Jesús demuestra que su autoridad viene del cielo, bueno, en realidad no contesta la pregunta que hacen los fariseos por no querer escuchar la respuesta que ellos creían que tenían, ¿sí? Jesús hace una parábola para poder explicar más sobre este tema, y dice lo siguiente, así en el capítulo 23 versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, hoy ve a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Entonces los fariseos respondieron. Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Aquí nuevamente Jesús empieza a arremeter contra los fariseos y contra los líderes religiosos de ese tiempo, y les dice una cosa: ustedes no creyeron en que Juan era aquel que les había mostrado el camino de justicia. ¿Sí? Si bien ellos no habían respondido la primera pregunta o la pregunta que Jesús les había hecho, ya con esto Jesús estaba demostrando de parte de quién era la autoridad que él había recibido, y que también el reino de Dios, aquellos que se arrepienten, iban a ser aquellos que estén dentro del reino de los cielos. ¿Sí? Y esta parábola trata de mostrar quién de los 2 hace la voluntad del Padre. Si bien está el primer hijo, al que en una primera instancia no quiere ir, no quiere hacer la voluntad de su padre, pero al final termina haciendo la voluntad de su padre, que es muy distinto al segundo hijo, que sí dijo que iba a ir, pero al final nunca fue.
¿sí? Y esto nos muestra dos claras posiciones, ¿no? Y Jesús es claro en decir que los publicanos y las rameras van por delante de ellos. Y esto es una ofensa para ellos. ¿Por qué? Porque se supone que la lacra, los marginados en ese tiempo eran los publicanos, las rameras, aquellos que no seguían la ley, entre comillas, eran la lacra de la sociedad. Entonces Jesús les dice: cuando vino Juan y predicó el camino de justicia, los que le creyeron fueron esas personas. Y ustedes, que son conocedores de la ley, conocedores de la palabra, no le creyeron a Juan. Es más, por su incredulidad. Y por eso ustedes no podrán ingresar en el reino de los cielos, porque aquellos que se han arrepentido son los que han entrado en él, ¿sí? Entonces, una de las cosas que podemos evidenciar y que nos dice el libro de Lucas, dice en el capítulo 7, versículo 47, dice así: por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y le dijo a ella: tus pecados han sido perdonados. Aquí habla sobre un poco de la historia de esa mujer pecadora que ingresa a la casa de un fariseo y empieza a enjuagar los pies de Jesús y empieza a lavar con sus cabellos los pies de Jesús. Entonces aquí muestra y le dice: tus pecados son perdonados, ¿sí? Porque amó mucho. Porque Jesús en ese momento hace una parábola pequeña y le dice: habían dos personas, una persona debía un monto, 50 denarios por decir, y la otra persona debía como 100 denarios por decir. Y en esa parte Jesús le pregunta a Simón, le dice: ¿a quién tú crees que le amó más? Y Simón dice: al que le debía más. Y efectivamente es esta la regla que Jesús muestra al decir: el que ama más es porque Dios le ha perdonado más. Y esto muchas veces sucede en nuestras vidas, muchas veces sucede en lo que vivimos cotidianamente, ¿sí? Si nosotros nos ponemos orgullosos y vemos que yo me acerco a Dios porque me conviene solamente, pero no porque realmente delante de Él somos la peor basura, lo peor, ¿sí? Dios, si nosotros entendiéramos que somos a lo vil y menospreciado de este mundo, otra sería nuestra actitud delante de Dios. Y tal vez seríamos como esa ramera, tal vez seríamos como ese publicano que en ese tiempo era marginado, era lo peor de la sociedad. Y ellos, al ver que hay un camino de salvación, al ver que hay un camino que puede llevarlos en contacto con el Padre, ellos no desaprovechan y aprovechan. Es por eso que aquellos que son soberbios, que no se humillan delante de Dios, capaz y nunca pueden entrar en el reino de Dios por su orgullo, ¿sí? Porque dicen: yo no he cometido ningún pecado, yo soy perfecto, o yo no me equivoco. Hay muchas cosas que podemos ver que nos hacen débiles y que nos hacen imperfectos, ¿sí? Sin embargo, la parábola muestra que aunque muchos estamos dispuestos en la iglesia a servir, muchos de ellos no lo hacemos. Muchos de ellos tenemos tal vez la capacidad y los dones para hacer algo y no lo hacemos, ¿sí? Es importante que si Dios nos dio capacidades y dones, es para que lo utilicemos en su reino y no lo utilicemos en otro que no sea su reino, ¿sí? Ya más adelante veremos cómo Dios también juzga este tipo de cosas a aquellos que son personas infructuosas, como dice la palabra. Pero aquí también está mostrando que aquel segundo hijo, que a pesar que tiene toda la intención, nunca decide hacer algo, ¿sí? Y por tanto termina dejando su llamado, termina dejando todo lo que Dios quiere hacer con él, que es una actitud muy distinta de aquel que en un principio no quería hacer la voluntad de Dios,
pero luego se arrepiente y empieza a caminar en lo que Dios había establecido. Te dejo un pequeño mensaje en esta opción. ¿Cuál de los dos hijos somos nosotros? Sí. Estamos a veces tratando de hacer nuestra propia voluntad, pero nos arrepentimos y volvemos al camino, o es que simplemente decimos, ok, lo voy a hacer luego, pero al final nunca hacemos nada. ¿Sí? Eso también nos vuelve religiosos y nos vuelve tan pecadores como un publicano y una ramera. Tercera parte de nuestro estudio en esta noche o en este día es la parábola de los labradores malvados. Acompáñenme en el versículo 33 y dice así: Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cual cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que a los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha dicho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo estas parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Bueno, esta parábola nos habla acerca de unos labradores malvados. Pero para poder interpretar lo que Jesús quería transmitir a los entendidos en la palabra, a los sacerdotes y fariseos que venían a cuestionar lo que Jesús estaba haciendo, les muestra esta parábola. Y tenemos que entender de quién está hablando, quién es el Padre, qué representa la viña y quiénes son los servidores. Para empezar, el padre de familia es Dios. Dios es el que planta al pueblo de Israel en la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y Él hace un trabajo cuidadoso y minucioso sobre el pueblo de Israel para que ellos puedan fructificar, porque esa era la promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y también a Jacob. Esa era la promesa que había dado desde un principio, de que iba a ser una nación grande y que les iba a entregar la tierra de Canaán. Y ese es el trabajo que sucede, pero el pueblo de Israel una y otra vez es recurrente en sus errores y se vuelve terco y se vuelve rebelde y nunca acepta los preceptos que Dios tiene con el pueblo de Israel. Una y otra vez ellos se van tras los dioses, y esto muestra cómo, a pesar de que ellos tenían todo lo necesario para fructificar, ellos nunca lo hicieron. Ahora, Jesús está haciendo una referencia importante en esta parte de la palabra. La viña
es el pueblo de Israel. Si leemos en Isaías capítulo 5, de versos del 1 al 7, aquí muestra cómo Dios planta una viña para que Dios pueda tener un fruto de uvas dulces. Acompáñame a leer este versículo, por favor. Dice: ahora cantaré para aquel que amó un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no lo haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirle ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se renueva la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Jesús, al hacer la analogía con la viña, estaba atacando claramente a los fariseos y a los sacerdotes, como que ellos incitaban a no escuchar la voz de Dios. ¿Sí? ¿Quiénes eran los servidores que iban? Los servidores del Padre son los profetas. ¿Sí? Son los profetas que eran enviados de tiempo en tiempo a anunciar la palabra de Dios, a anunciar un camino de rectitud, a anunciar y a decir que Dios no estaba contento con el comportamiento del pueblo de Israel, pero muchas veces ellos eran apedreados, muchas veces eran muertos, y como dice aquí, eran golpeados, muertos y apedreados. Entonces, podemos ver lo que dice Jesús, podemos entender lo que dice Jesús acerca del pueblo de Israel en el capítulo 23 de Mateo. En el versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es uno de los juicios que Jesús mismo empieza a proclamar en el capítulo 23 de Mateo. Una profecía de que Dios iba a destruir el pueblo de Israel una vez más, así como la deportación de Babilonia. ¿Sí? Y también en Hechos capítulo 7 podemos leer cuando Esteban está haciendo su defensa ante todo el pueblo, y más que todo sobre otro sistema religioso que estaba persiguiendo en la iglesia. Dice así: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Una vez más vemos cómo el pueblo de Israel no cumple con el pacto
que Dios había hecho con ellos. Una vez más mostrando que en vez de dar frutos de justicia, en vez de fructificar como deberían, una vez más matan y apedrean a los que son enviados por Dios. ¿Sí? Y siempre hay un sistema religioso que está detrás de todo esto. La religión siempre está oponiéndose a lo que Dios quiere hacer, a lo que el Espíritu quiere mostrar, siempre se está oponiendo ante eso. Por eso nosotros no predicamos una religión, sino que predicamos a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Este Jesucristo es el que habla las Escrituras, que lo menciona, que es la piedra que desecharon los edificadores. Es así como se define Jesús delante de los fariseos. Jesús es la piedra viva, y eso es lo que nos dice en Hechos capítulo 4 verso 11, cuando los discípulos son interrogados. Pedro responde de una manera categórica, de la misma manera. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y también dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. También Isaías, en el capítulo 28, versículo 16, habla acerca de esta piedra. Dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y también dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, del 7 al 9, para vosotros, pues los que creéis en él, y está hablando de Jesús, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Jesús se menciona y habla sobre esa piedra para poder mostrarles a ellos que Él es la piedra que está siendo desechada por ellos, al quitarle, al no mostrar al no validar el ministerio de Jesús en ese tiempo. Él está cumpliendo también una de las palabras proféticas sobre él, que él iba a ser la piedra desechada por los edificadores. Si bien los maestros de la ley, los sacerdotes y los fariseos eran aquellos que ministraban al pueblo de Dios en ese tiempo, y era el sistema religioso que estaba moviéndose en ese tiempo. Por tanto, eran aquellos que construían, aquellos que estaban en los cultos, aquellos que levantaban altares y hacían los sacrificios. Por tanto, eran los edificadores del pueblo. Pero Jesús también cumple esta profecía al ser el desechado, al ser la piedra desechada por aquellos que edificaban en ese tiempo la iglesia, ¿sí? Y llega a ser la piedra principal del ángulo. Es por eso que también dice en Isaías capítulo 26, confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca eterna. Él humilla a los orgullosos y derriba a la ciudad arrogante. A él la echa al polvo.
es importante cómo Jesús se define como la piedra viva o la roca eterna que se menciona en Isaías, ¿sí? También debemos entender que dice también en Isaías capítulo 8 acerca de la roca. Dice: por tanto, no llames conspiración a todo como ellos hacen, ni vivas aterrorizado de lo que les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel será piedra de tropiezo, una roca que los hace caer. Para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse, y caerán en trampa y serán capturados. Jesús está mostrando aquí que al ser la piedra desechada, para Dios, Él es precioso, ¿sí? Delante de Dios, Jesús es el perfecto Hijo de Dios que debería ser, y por eso es escogido y precioso, ¿sí? Por eso es lo que nos menciona en Primera de Pedro, que para los hombres tal vez es desechada su vida, pero para nosotros Él es agradable y es precioso porque hemos aprendido a confiar en Él. Y así como también habla en Isaías capítulo 26, que Él es la roca eterna. Amigo, no hay otra confianza. Él tiene que ser nuestro fundamento en todo lo que hacemos. Si tenemos otro fundamento y edificamos sobre eso, vamos a tener grandes pérdidas. Pero si ponemos nuestra confianza en la roca eterna, que es Jesucristo, y empezamos a edificar sobre eso, vamos a tener grandes ganancias, porque vamos a edificar conforme a un fundamento estable, ¿sí? Que no tiene variación, ¿sí? No hay otro fundamento. Pablo dice: no hay otro fundamento que no sea Cristo. Y eso era aquello que no entendían los sacerdotes y los fariseos. No querían entender y no querían comprender. Sin embargo, querían atacar y procuraban matar a Jesús por toda esa doctrina que él tenía, ¿sí? Es por eso que ellos decían que procuraban echarle mano. Y echarle mano no solamente era que querían atraparlo o callar su voz, sino que querían matarlo, ¿sí? En el libro de Juan muestra cómo se había confabulado ya el complot de querer matar a Jesús en ese tiempo para que no sea más problema para el sistema religioso, ¿no? De esa manera es que Jesús se enfrenta y se muestra. Pero también al terminar su analogía, Jesús dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él, ¿sí? Entonces, Dios aquí, Jesús también está advirtiendo que va a venir un tiempo de personas que no son gentiles, que no son del pueblo de Israel, o que no son judíos netamente, y que va a haber gente que va a producir frutos. Muy bien, en esta parte vamos a hablar cómo deberían ser nuestros frutos, cómo deberían presentarse nuestros frutos, y cómo es que Jesús también les dice al sistema religioso de ese tiempo que serían quitados, que les quitaría el reino para que otros produzcan frutos, ¿sí? La palabra de Dios nos habla en Efesios capítulo 5, versículo 8, dice: pues ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas
rectas y verdaderas, ¿sí? También dice en Filipenses capítulo 1, verso 9, dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en el conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta que Cristo vuelva, y que siempre estén llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. También dice en Colosenses capítulo 1, verso 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo debería ser nuestro fruto? Debería ser, como dice Efesios, aquel que produce cosas buenas, rectas y verdaderas. En estas tres cosas deberíamos producir frutos que nos ayuden a poder manifestar la vida de Cristo y la vida del reino. Y no solamente como los fariseos o como los maestros de la ley de ese tiempo, que solamente eran de bocas, ¿sí? La palabra, y Juan también mostraba y decía: hagamos frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Frutos dignos de arrepentimiento. Muchas veces, a veces solo nos arrepentimos de palabra, pero no generamos el fruto del arrepentimiento verdadero, ¿sí? También dice que todo fruto debería traer dos cosas: conocimiento y entendimiento de Dios. Si nosotros estamos avanzando en lo que Dios nos ha designado para hacer, deberíamos conocerle más y deberíamos entender más acerca de su propósito en nosotros. Y otra de las cosas que muestra Filipenses es que el fruto de la salvación es mostrar el carácter que Jesucristo va desarrollando a través de nosotros por medio de la salvación. El hecho de que nosotros creamos y busquemos a Dios no solamente se queda con un acto de que recibí al Señor y qué felicidad, no, sino que debemos crecer en entendimiento y conocimiento de Dios para que la obra de Dios sea alabada, y como dice, para que esto traiga mucha gloria y alabanza a Dios, para que las personas vean un cambio evidente en medio de nosotros. Debe ser algo manifiesto, ¿sí? Entonces, si todo está bien, nosotros seremos dignos de llevar fruto, agradando a todo. Y como dicen Colosenses, para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si nuestro fruto no produce conocimiento de Dios, entonces no estamos creciendo y no estamos siendo fructíferos, ¿sí? Para el reino, y no estamos trayendo, entonces el reino puede ser quitado. Es por eso cuando una persona se convierte pero no llega a congregarse y no alimenta todo lo que recibió de parte de Dios, termina alejándose y secándose, porque en él no se va a cosechar más nada, porque el conocimiento de Dios no llega a crecer. Mientras uno más crece, más ama a Dios, más se da cuenta que no puede sin Dios. Y eso es lo que Jesús estaba manifestando. Estamos llegando a nuestra cuarta parte de nuestro tema en esta noche, y vamos a leer ahora la parábola de la fiesta de bodas. ¿Sí? Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volví a enviar a otros 2 siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales han engordado, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, a uno a su labranza y otro a sus negocios.
y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y envió sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas a los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y habiendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y bueno, en esta parte de la palabra es importante mencionar que Dios se muestra una vez más como el rey y que está organizando una boda para su hijo, ¿sí? En primera parte vemos que aquellos que habían sido convidados no quieren venir en un primer llamado, no quieren ir a las bodas, y en un segundo llamado prácticamente ellos se van y hacen otras cosas, ¿sí? Esto es una analogía básicamente de lo que a veces el reino de Dios produce en las personas, ¿sí? Muchas veces no se responde a este llamado, muchas veces no se acude a este llamado, ¿sí? Y esto es lo que pasó con lo que principalmente está hablando en este tiempo. Los primeros invitados a este tipo de pacto, a esta relación, era el pueblo de Israel. Una vez más, lo mencionamos y lo hemos ido mencionando a lo largo de nuestro estudio, que los primeros que han sido invitados a formar el pacto con Dios era el pueblo de Israel y sus líderes, ¿sí? Pero una vez más, como dice en Salmos 81, versículo 10, dice: pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca, así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. ¿Sí? Dios hace la invitación al pueblo de Israel para poder entrar en pacto y caminar juntamente con Dios. Pero sorpresa, Israel no quiere caminar con Dios y lo manifiesta a través de su historia. Muy pocas generaciones han servido a Dios fielmente, pero aún así Él no se queda por vencido, porque después podemos leer en Jeremías, dice: envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Y verso 7 del mismo capítulo dice: pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Y también dice en Jeremías 35:15, dicen: envié a todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para decirlos: volveos cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras y no vayáis tras los dioses ajenos, para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. ¿Sí? Jesús toca esta parábola como un segundo llamado, ¿sí? Ya había sucedido que el pueblo de Israel era rebelde y se había mostrado en rebeldía cuando mostró su incredulidad allá en el desierto, cuando Dios les dice que vayan y tomen la tierra prometida.
pero de sus espías, solo 2 personas creyeron que podían tomar la tierra prometida. Y Dios tiene que hacer acciones para que 40 años ellos entiendan y puedan volver a ingresar. De la misma manera, cuando el pueblo es establecido en Canaán y ya tienen un rey, el pueblo de Israel se va tras los Baales, una vez más, tras la idolatría, y no se muestra fiel a Dios. Y es donde aparecen los profetas que empiezan a hablar del tiempo de la destrucción de Israel. Y es así como Jeremías y otros profetas hablan que Jerusalén e Israel iba a ser disperso, iba a ser destruido por Babilonia. Y eso sucede. Al final sucede lo mismo. Y hay una advertencia en este tiempo. Cuando Jesús habla, dice que vino el rey y destruyó y quemó esos muros. Prácticamente Jesús aquí estaba hablando acerca de que iba a haber una tercera destrucción. Y esta vez el templo que habían construido Nehemías, que había reconstruido juntamente con Zorobabel y otros, en ese tiempo iba a ser otra vez destruido, porque el pueblo de Israel no había estado al tiempo de su visitación, que era Jesucristo mismo en esa época. ¿Sí? Y es así donde, así como en la parábola, el rey dice: id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Es ahí donde los gentiles, nosotros, los que no éramos pueblo, somos convidados a estas bodas. Y es así como dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de tu Dios creador. Le está hablando al pueblo de Israel. Y vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa y son hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. Es así como nosotros los gentiles, aquellos que no éramos parte del pacto de Dios o que no somos judíos, ingresamos y somos llamados a las bodas. ¿Sí? Es de esa manera que se habilita el evangelio y la proclamación de la palabra a través del evangelio. ¿Sí? Porque también Romanos 10:21 dice: pero me acerqué a Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y en cierta parte, Dios abre las puertas, por medio de Jesucristo, Dios abre las puertas, no solamente a los judíos, sino que abre las puertas hacia los gentiles. Miren lo que dice en Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es así que la invitación que hace aquí el rey en nuestra parábola es la analogía de lo que más adelante iba a suceder, que Jesús iba a mandar a sus discípulos a predicar el evangelio, y no solamente a los judíos, sino que a todo el mundo, como dice en Marcos: ir por el mundo y predicar el evangelio. Es por eso que de esa manera y con esa misión empieza a surgir la iglesia que estaba llevada a cargo de los apóstoles, que eran aquellos edificadores que eran lo vil y menospreciado. ¿Sí? Miren lo que dice en Isaías 29, dice: por esta causa una vez más asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Dios
llama a un pueblo que no es su pueblo como si fuera su pueblo. Y es de esa manera que nosotros somos incluidos. Pablo habla que la rama silvestre fue injertada en la raíz principal. ¿Sí? Es por eso que nosotros somos esas personas que somos llamados a participar de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque Jesús nos envía el Espíritu Santo, que es la garantía de que nosotros podamos ser parte de las bodas del Cordero. ¿Sí? Es por eso que habla en Primera de Corintios que no llama a las personas que son capacitadas, sino que llama a lo vil y menospreciado. Es como dice en Primera de Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Es por eso que nosotros debemos aprovechar esta gracia que ha sido abierta para todos nosotros, y también debemos ser partícipes de anunciar el evangelio del reino a toda criatura, así como dice el evangelio de Mateo, así como lo dice el evangelio de Marcos, la gran comisión de que nosotros debemos anunciar el evangelio, ¿sí? También hay una particularidad dentro de esta parábola que está en el versículo 11 en adelante, y dice así: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, ¿sí? Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Es importante que nosotros entendamos que estamos siendo llamados para ser una esposa, para tener una relación de pacto con Dios, ¿sí? ¿Y cómo se manifiesta esto? Con nuestras vestiduras, ¿sí? En Apocalipsis capítulo 3, versículos 17, habla sobre una iglesia que se creía autosuficiente, ¿sí? Que decía, como dice aquí en Apocalipsis, dice: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Muchas veces como cristianos somos convidados a esta boda, entramos y aceptamos la salvación, pero es importante reconocer que somos pobres, somos desventurados, somos ciegos y estamos desnudos, ¿sí? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, si éramos aquello vil y menospreciado, no necesitamos ser orgullosos para decir: yo puedo en mis fuerzas tratar de seguir a Dios. Y eso no es verdad. Si nosotros tratamos de ser como esa iglesia que dice: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, muestra cuánto orgullo que tenemos en nuestro corazón, ¿sí? Pero sin embargo, Dios, al aceptar que estamos siendo revestidos, estamos siendo cambiados, estamos siendo mudados, pasa algo muy similar que está en el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 3, dice: la ropa de Yeshua estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel, y entonces el ángel dijo a otros que estaban ahí: quítenle la ropa sucia. Luego se volvió hacia Yeshua y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados, ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Miren lo que dice más adelante, dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: si tú sigues mis caminos y me sigues con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios, y permitiré que camines entre los otros que están aquí, ¿sí? Nosotros vemos a una persona que no se ha preparado para las bodas, primeramente con la vestidura.
¿sí? Nadie va a una boda de una manera vestido casual. Eso es inusual y eso no es de buen agrado. Cuando uno va a una boda, siempre trata de buscar su mejor apariencia porque estamos celebrando y nos estamos uniendo a la celebración de dos personas que van a hacer un pacto de amor eterno, ¿sí? Y esa es la alegría que nosotros manifestamos de estar a la altura. Es la misma manera y es la misma acción que vamos a hacer más adelante. Nosotros estamos comprometidos con Cristo Jesús y la garantía y el anillo de compromiso que dejó Jesucristo de que no estaremos solos es su Espíritu Santo. Y por medio de su Espíritu Santo nosotros somos revestidos, nuestro corazón cambia, todo aquello que está perjudicando nuestro corazón empieza a ser quitado y lavado. Y es lo que sucede, es lo que dice en Gálatas capítulo 3 versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros empezamos a creer en Él, empezamos a ser llamados hijos, ¿sí? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ¿sí? Nuestras vestiduras no son algo físico, sino que son algo espiritual. Cristo nos empieza a revestir con su vestidura y es eso que manifestamos. Por eso también en Isaías 61:10 habla de la siguiente manera: en gran manera me gozaré, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Dos cosas que nos permite estar revestidos de Cristo es vestiduras de salvación. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y empezamos una relación con Jesús, aceptamos que Él es nuestra única salvación, Él es nuestra única salvación, pero también sobre nosotros es puesta un manto de justicia, un manto donde nuestra justicia, dice, delante de Dios es como un trapo de inmundicia, pero cuando nosotros estamos en Cristo somos rodeados por ese manto y somos ataviados como novio. Eso quiere decir que nosotros somos cambiados y transformados en una nueva persona, justificados por la fe, como dice Pablo. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que todo lo que hacemos va a venir para nuestras vestiduras. ¿De qué manera estamos preparándonos para estas bodas? ¿Sí? Alguien que se va a casar no prepara su ropa de un día para otro, sino que tiene un proceso. La novia va y busca la tela, busca el diseño, busca y se afana en buscar cómo se va a presentar el día de su boda. Deberíamos tener esa situación de prepararnos para ese gran día en que Jesús y nosotros haremos un pacto de amor. Sí, es por eso que dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 7, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amado hermano, nosotros somos esa esposa. ¿Cuánta preparación tenemos? ¿Sí? Verso 8 dice: y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se acuerdan? Nosotros recibimos un manto de justicia, pero ese manto de justicia cada vez va a ser mucho más hermoso, va a ser mucho más resplandeciente, ya que van a ser alimentadas por las acciones de justicia que hagamos. ¿Sí? Las acciones justas de los santos. ¿Estamos procediendo en justicia o simplemente estamos viviendo libremente? ¿O estamos tratando de entrar a las bodas del Cordero pero sin las vestiduras correctas? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Si bien logramos pasar y estar en ese lugar,
ten en cuenta que alguien va a venir y te va a sacar de la boda. Y te digo, no es agradable que alguien venga y te saque de una fiesta porque es algo tan incómodo. Sin embargo, a este que no se preparó, le costó la vida, porque dice en el verso 13, entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. De nada nos sirve vivir una vida cristiana light o de apariencia, o decir de que yo he logrado todo, o que soy el super santo. No nos sirve de nada, sino que debemos vivir una vida de salvación, entendiendo que somos salvos por Jesucristo y cuidando esa salvación, pero también viviendo en justicia, ¿sí? Para que el manto de justicia cada vez se haga mucho más evidente, mucho más resplandeciente sobre nosotros, ¿sí? Y de esta manera podamos un día celebrar las bodas de Cordero juntamente con nuestro amado. Y por último, en el verso 14 dice así: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amado hermano, este es el último versículo que vamos a leer, pero quiero dejarte una pequeña reflexión de todo lo que hemos estudiado. Sí, es necesario reconocer que Jesucristo es la piedra angular y que nosotros debemos construir nuestra vida y nuestra esperanza con ese fundamento. Sí, aceptar su salvación y reconocer su justificación, porque gracias a eso nosotros somos justificados. Sí, para que nosotros luego podamos entender y estemos dentro de los escogidos. Sí, podemos ser aquellos que hemos aceptado salvación, pero también es importante vivir una vida de justicia y delante de ella podamos entrar y ser parte de los escogidos de Dios. ¿Sí? Puede haber muchas personas que han aceptado a Jesús en su corazón, pero muy pocas veces, muy pocas personas han decidido entregar su vida completa al Señor. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros debemos entender que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿En cuál bando quieres estar? ¿Quieres estar dentro de los escogidos? Entonces prepárate, así como esa novia que busca el encuentro con su amado el día de su boda. Prepárate, atavíate, haz acciones justas delante de Dios, delante de los hombres. Y un día, si Dios permite que seamos llamados escogidos, nos encontraremos y celebraremos esas bodas del Cordero. ¿Sí? De esta manera hemos culminado nuestro estudio. Déjame hacerte una oración para que nos podamos despedir. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a comprender cada palabra que hemos hablado a lo largo de este estudio, Señor. Te doy gracias por las personas que siguen conectadas con nosotros, Padre, que cada palabra sea de edificación y de bendición para cada quien esté escuchando allá en las redes sociales. Gracias, Señor, por este tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima. Chao, hermanos.